Comentábamos que la situación actual, para contextualizarnos, sí que nos está llevando obviamente a una sensación de estrés. Judy ahora más tarde nos comentará exactamente qué es el estrés, cómo lo noto, cómo se dispara, pero sí que está claro que el estrés ahora está presente por una premisa, y es que hay incertidumbre. Cada vez que hay algo incierto que se sale de mi control, genera estrés, nos genera unas reacciones en nuestro cuerpo. Y evidentemente, aunque estemos ya en desescalada, nosotros como empresarios, pero sobre todo también nuestros empleados, nuestro equipo de trabajo, tiene de todas maneras una sensación interna de hay una amenaza. Hay una amenaza, ¿por qué? Porque voy a ir al trabajo y no sé si en mi trabajo las medidas de seguridad son las adecuadas. No sé si en el transporte que debo utilizar para llegar al trabajo me voy a contagiar. Por otra parte, voy a ir a la empresa. La empresa se ha removido por la situación económica. ¿Mi puesto de trabajo es seguro? ¿Me van a dar continuidad? ¿Cómo estarán mis compañeros? ¿Cómo los voy a saludar? ¿Cómo va a ser el trato de ahora en adelante? Hay una infinidad de factores que se escapan a su control que evidentemente están generando unos, unas alertas que llevan a la persona a que esté precisamente en estrés. Obviamente es una situación en donde nuestro cerebro no tiene comparativa. ¿Por qué? Porque cuando nos llega una situación, el análisis que ocurre en nuestra parte prefrontal, donde está nuestro lóbulo, donde trabaja la lógica y el raciocinio, y también cuando ejecuta ese análisis nuestro sistema límbico de los recuerdos, cuando nos llega algo, lo compara con algo del pasado. Y a partir de esos recuerdos y de nuestra historia personal, el cerebro manda esa respuesta y te dice, ay, tranquilo, tranquila, ya sé cómo va a terminar esto. Esto va a salir bien, entonces nuestro cuerpo se relaja. Te dice, uy, cuidado, esto no salió muy bien la última vez. Se prepara. Pero claro, llega este tipo de amenaza, el cerebro busca y rebusca y dice, no hay información. ¿Qué hacemos? Es algo, no tengo datos. Entonces, evidentemente, todas esas circunstancias hacen que estemos de alguna manera viviendo y conviviendo con un estado de estrés. Por lo tanto, esa era la contextualización que nos gustaba, que queríamos poner hoy para darnos a entender y sobre todo para concientizar que evidentemente, aunque no nos demos cuenta, estamos trabajando en niveles de estrés. Tú manejas uno, pero el que tú tengas un nivel de estrés no significa que sea el mismo de tus compañeros ni de tu equipo. Entonces, cuando vivimos en estrés, nuestro estado mental empieza a ser un estado mental de supervivencia. El cerebro tiene dos estados mentales. O vivimos en supervivencia o vivimos en creatividad. Una vez que hay estrés, vivimos en supervivencia. Y para entender mejor de qué estamos hablando, Judy nos va a comentar de cuáles son esas fases. Pues mira, gracias Claudia. Para entenderlo mejor, como decía Claudia, cuando estamos en estado de supervivencia es cuando hablamos de estrés. Claudia lo decía bien, ¿cuándo empieza el estrés? Cuando tenemos algo que, que se sale de nuestro control o cuando no sabemos predecir el futuro o cuando hay una amenaza. Es evidente que estamos viviendo esa situación, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa adentro para que comprendamos un poco? Que salimos de esa homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es ese equilibrio que encuentra nuestro cuerpo para tenerlo todo controlado y que todo funcione correctamente. ¿Qué pasa cuando hay una amenaza? ¿Qué pasa cuando hay una incertidumbre y no sabemos cuál va a ser el resultado de eso? No está bajo nuestro control. Pues que toda la energía de nuestro cuerpo, todo, se va a ir a esa condición de supervivencia. Por lo tanto, cuando va a esa condición de supervivencia, se activa el sistema de emergencia. ¿Qué pasa? Aumenta la adrenalina, aumenta la excitación de nuestro cerebro, se pueden dilatar pupilas, empieza a ir la sangre a las extremidades, pero de todas formas lo que ocurre también es que nuestro sistema nervioso primitivo se pone en esta postura, ¿no? En luchar o en proteger o en esconderse, a ver cómo puedo hacer para sobrevivir en esta situación.
Suena como si fuese una lucha o una guerra, pero no, o sea, cualquier situación que ocurra en nuestro entorno, nuestro cerebro está pendiente de si eso no es una amenaza para nosotros, ya sea por salud, ya sea por la parte económica o por cualquier factor que esto incurra. Lo que estamos viviendo hace que nuestro cerebro esté en ese constante, em, como es decir, o sea, en ese constante foco, ¿no? En ese constante mirar a ver si esto me amenaza o no me amenaza, y por eso a veces sentimos o vemos que podemos tener unos picos emocionales arriba o abajo porque ese cortisol ha subido. Cuando el cortisol sube, pues empezamos en ese momento de estrés. Esto es lo que pasa. Claudia hablaba de la activación de las zonas cerebrales. Vamos a las memorias que tenemos de situaciones amenazantes y empezamos a ver qué puede ocurrir y cómo tengo que defenderme. Se genera el cortisol que sube, que tiene que estar, ojo, el cortisol no es malo si está en un nivel óptimo, pero cuando permanecemos en ese estado de alarma y en ese estado de amenaza, el cortisol empieza a aumentar. Al seguir aumentando el cortisol, llega un momento en que nuestro cerebro se puede volver drogadicto de esa sustancia. Por lo tanto, empieza a envenenarse él mismo con ese cortisol y todo nuestro cerebro, el tálamo, la corteza cerebral, empieza a funcionar de acuerdo a toda esa información que le está llegando. Las glándulas suprarrenales se activan y generan más cortisol. Entonces, empieza esa drogodependencia interna, por llamarlo de alguna manera, de ese cortisol. ¿Qué pasa entonces? Que estamos todos en ese estado de ¿qué pasará? ¿Qué va a ser de mí? ¿Cómo voy a actuar? ¿Cómo voy a reaccionar? Y eso todo lo vivimos, es normal. Es normal tener ese punto. Todos en algún momento, y esto lo digo por muchas personas con las que he estado hablando últimamente, cuando ahora ya empieza la desescalada, hay quienes están muy felices por salir, pero hay quienes están estresados porque hay que salir. ¿Por qué? Porque el cerebro ya se había acomodado en su zona de confort y ya se sentía protegido en su casa, en su salón, en su teletrabajo o en esa zona en la que estaba. Y ahora resulta que tengo que salir y hay una amenaza. No sé si voy a contagiar, no sé qué va a pasar. Y hay personas que están viviendo ese estrés en este momento. Es decir, están en esta fase de alarma. Eso es lo que pasa internamente en esa fase. Luego ya viene la siguiente fase. Estás sin voz, Claudia. Vale. La siguiente fase, ¿en qué consiste? Bueno, ha llegado esa situación alarmante, mi cuerpo empieza a buscar información, pero sobre todo lo primero que hace mi cuerpo es hacer una junta e intentar descifrar esto que está llegando a mi vida, quiere analizarlo, si puede, siempre y cuando la amenaza no haya obstaculizado su sistema lógico, no haya obstaculizado la corteza frontal. Recordemos que hay un término que se llama secuestro amigdaliano o amigdalino. Cuando la amenaza es muy fuerte, cuando la situación me desborda, la emoción se apodera de mí, por lo tanto no puedo acceder a mi parte lógica, a mi parte racional, y ya no hay una ejecución, no hay un plan de acción. Sencillamente me defiendo o me paralizo, pero no hay una secuencia lógica de cómo enfrentar esta situación. La fase de resistencia llega porque ese estado de alarma, esa amenaza empieza a ser persistente en el tiempo. Por lo tanto, mi cuerpo empieza a adaptarse. Esto es como cuando de repente, una tontería, estás en el gimnasio, estás haciendo cardio y el entrenador te dice, vale, 8 últimas. Y cuando estás en la séptima te dice 8 más y tú dices, ay, venga, otro esfuerzo, que son 8 más. O cuando te van a aplazar algo, te dan un término y te dicen en 10 días y luego los 9 días te dicen, no, son 15 días. Pues estamos preparados, es como esa información que yo le doy a mi cuerpo, le digo, tranquilo, vamos a estar en esta situación bajo un tiempo, lo vamos a tener controlado, vamos a estar así 5 días, 3 horas, no te preocupes que lo podemos gestionar. Entonces, cuando yo le doy esta información,
también le voy favoreciendo a mi cuerpo que no se desespere y sobre todo que genere planes de acción. Pero ¿qué pasa? Cuando hace una junta, porque la razón que nos amenaza, cuando yo puedo hacer esa junta donde me doy cuenta del tipo de estresor que tengo, del factor que me amenaza, y aquí lo puedo clasificar en la intensidad, puedo darme cuenta si ese estresor es severo, si es moderado o si es leve. Si es severo y es moderado, yo lo considero así, pero luego cognitivamente me doy cuenta que no es tanto, puede bajar a leve. O puede ser también real, puede estar en el presente o puede estar en el pasado. Sin embargo, nuestra situación actual nos dice que este factor estresante es real, está presente y para algunas personas puede llegar a ser severo. Y aquí utilizaré la frase que decía Henry Ford. Tanto si crees que puedes como no puedes, es verdad. Y aquí entra a colación algo muy importante y es nuestro diálogo interior, porque esa junta cognitiva y emocional es precisamente ese diálogo interno que tenemos, donde yo evalúo la situación, evalúo lo que me está amenazando, evalúo lo que me está preocupando, lo que me está inquietando y luego miro qué recursos tengo yo, con qué recursos cuento a nivel psicológico, a nivel emocional o a nivel material, según. En este caso, yo puedo estar revisando, ok, esta situación que me está amenazando, ¿con qué recursos tengo? ¿Estoy emocionalmente preparado? ¿Estoy económicamente preparado? ¿Psicológicamente estoy preparado? Y según la respuesta que tú te des de esa junta, tu cerebro te va a llevar a un plan de estrategia donde hace esa evaluación y dice, vale, esta evaluación es positiva. Como es positiva, lo podemos asumir. Por lo tanto, genera un bienestar o despliega una cantidad de recursos que empiezan a correr por todo tu organismo para que tú puedas enfrentar esta situación. Pero recordad que uno no puede estar estresado toda la vida, ni un tiempo muy largo. Ok, ese es el escenario más positivo. ¿Cuál es el escenario que no es tan positivo? Cuando después de la junta yo miro mis recursos emocionales, miro mis recursos psicológicos, mis recursos físicos, me doy cuenta que mi salud puedo ser una persona de riesgo. Y yo digo, ostras, creo que no cuento con todos los recursos. ¿Qué pasa? Mi diálogo interno me va a decir, oh, Houston, tenemos un problema. Entonces, evidentemente, lo que empieza a desplegarse ya no son sentimientos de bienestar ni emociones de bienestar. Nos vamos por el otro camino y lo que empezamos a generar son emociones que tienen que ver con la desesperanza y llegamos a la tercera fase. ¿Y qué pasa en la tercera fase? Lo que comenta Claudia. Quiere decir que nuestro enfoque sigue estando en ese pensamiento y en ese punto que me genera ese malestar. No nos hemos dado la oportunidad de ampliar el enfoque. Por lo tanto, nuestros pensamientos siguen ahogándonos, nuestra situación emocional sigue ahogándonos. Y aquí viene algo que justamente es el agotamiento y es cuando empezamos a sentir consecuencias físicas, psicológicas y conductuales. Para que lo comprendamos, hay una cosa que según Joe Dispenza, cuando trata este tema, nos comenta, y es que el 70% del tiempo las personas vivimos en supervivencia. El 70% de nuestro tiempo estamos en supervivencia. Por lo tanto, es un tema que hay que prestarle bastante atención para no llegar a este punto. Porque, ¿qué pasa si el estrés se dilata en el tiempo? Pues bueno, cuando empieza el estrés, empieza dándonos un estado de ánimo incómodo, ¿no? Sentimos que ay, está pasando algo. Si sigue en el tiempo, se convierte en nuestro temperamento y es aquí.
en el agotamiento que ya está nuestro temperamento. ¿Por qué? Porque en esas condiciones físicas pues estamos cansados, estamos agotados, ya no podemos dormir, dormimos con ciclos intercambiados, ya no podemos conciliar esa tranquilidad física, ya ni siquiera el ejercicio nos ayuda porque estamos tensos, o sea, incluso es que nuestros músculos están tensos y físicamente nos hacemos daño. ¿Qué pasa psicológicamente? Que ya en el tiempo vamos alargando ese estrés, se vuelve nuestro temperamento, o sea, nos volvemos agresivos o hipersensibles o lloramos. Depende cada uno de cómo lo viva, pero ya empezamos a entrar en estados de depresión o de ansiedad. Y sobre todo si lo seguimos perdurando en el tiempo, empiezan a haber consecuencias conductuales. ¿Por qué? Porque los volvemos como rasgos de nuestra personalidad. Ya no son momentos que vivimos o situaciones o estados anímicos o una época que estuve agresiva o muy sensible, sino que ya nos volvemos agresivos y ya es nuestro rasgo de personalidad y ya la gente nos reconoce como eso. Por lo tanto, hay que prestar atención cuando lleguemos a este punto, porque si esas consecuencias físicas, psicológicas y conductuales empiezan a ser parte ya de nuestra personalidad, por llamarlo de alguna manera, de nuestro ser, empezamos a tener ya también consecuencias, consecuencias de enfermedad. Hablamos de infartos, hablamos de gastritis, hablamos de úlceras, hablamos de cualquier tipo de enfermedad que empieza a verse, dolor de espalda, cervicales, dolor de cabeza, porque el cuerpo nos habla a través de eso que está ocurriendo. Y podemos llegar a tener enfermedades ya no que se puedan llevar, sean llevaderas, sino enfermedades de un índice de gravedad mayor. Por ello, nosotras queríamos aportar esta base teórica de lo que es la importancia del estrés en esta situación y en cualquier situación que vivimos. Nosotros, recordemos, el 70% de las veces estamos en esta situación para que lo podamos gestionar de alguna manera. Por eso ahora queremos brindar la parte de, vale, ya lo sé, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué tenemos que hacer? Porque la teoría ya la sé. Lo importante es, si yo estoy en esa situación, ¿ahora qué hago? Vale, antes de continuar con eso, me gustaría recalcar también unas consecuencias a nivel cerebral que se tienen con el estrés. Y es que evitamos precisamente la formación de nuevas neuronas. Estamos matando a nuestras neuronas e incluso no estamos beneficiando la conexión, las conexiones sinápticas que ya tenemos. Por eso también dentro del estrés es normal que, igual como Judy lo decía, como ya no duermes bien, tu concentración baja muchísimo, tu capacidad de memoria baja también un montón, y eso también ya son indicativos de que algo está pasando, que estás teniendo niveles de estrés. Por eso lo decíamos al principio, hay tantas como llamaditas que nos hacen toc toc, pero como lo hemos generalizado, como lo hemos trivializado, no nos damos cuenta que ya estamos llevando encima unos niveles de estrés a los cuales hay que llamar la atención. Somos crudas en esto y es porque después de que tú has llegado al estrés y el estrés no lo gestionas a tiempo, se llegan a esas emociones crónicas, a una depresión, y la depresión es la puerta al suicidio. Y casos hay cercanos, desgraciadamente para algunos de nosotros, de personas que no han gestionado sus niveles de estrés y han decidido marcharse de esta vida. Pero lo positivo y la buena noticia es que se puede gestionar, y eso es lo que es la buena nueva que nosotras queremos compartir. Son herramientas que son contrastadas. Ya sabéis que nosotras como buenas ingenieras lo que no se ha comprobado no nos termina de convencer, así que queremos comentaros esto. Fijaros que si los pensamientos nos enferman, ¿creéis vosotros que también podrían beneficiarnos? Puede que sí, ¿verdad? Pues esta misma pregunta se le hicieron a unos científicos y dijeron, oye, pues vamos a comprobarlo. Ya que tenemos la capacidad, pues vamos a hacerlo. Tomaron a 117 personas, les midieron sus niveles de cortisol en sangre y sus niveles de inmunoglobulina A, que es la IgA,
La inmunoglobulina A son la cantidad de anticuerpos que tenemos en nosotros en este momento. Por lo tanto, ello nos está diciendo cómo está nuestro sistema inmunitario, porque evidentemente una de las también consecuencias de vivir en estrés es que nuestro sistema inmunitario baja, que para el caso, para el COVID, lo que necesitamos es un sistema inmunitario arriba. O sea, que fijaros también cómo es de importante. Bien, a estas 117 personas midieron en sangre cortisol y monoglobulina A en el momento 1. Y después de haberles hecho esas mediciones, durante 4 días les pidieron, en esos 4 días de entrenamiento, les pidieron que por 1 minuto, no mentiras, por 5 minutos al día, se dedicaran a vivir y a experimentar emociones positivas, emociones que enriquecen. ¿Qué tipo de emociones? Agradecimiento, alegría, amor, compañía, ternura, durante 4 días, 5 minutos. Después de esos 4 días de entrenamiento, a estas mismas personas se les hizo el mismo resultado en la misma prueba de cortisol y de inmunoglobulina A en sangre. ¿Qué se dieron? ¿Cuál fue la conclusión? Resulta que subió un 50% la IgA. Su sistema inmunitario subió un 50% y el cortisol se redujo un 16,25%. Algo que no hemos comentado, y es que cuando en tu torrente sanguíneo está recorriendo el cortisol, se convierte en el único vehículo que recorre tus autopistas. Por lo tanto, por más motivación, por más ganas, por más voluntad que puedas tener, los neurotransmisores que te llevan a ti a un bienestar emocional no pueden entrar hasta que el cortisol no se marche o no se baje a unos niveles adecuados, equilibrados. No pueden entrar en tu cuerpo la dopamina, la serotonina, el GABA, no pueden entrar. Por lo tanto, es normal que cuando a ti alguien te dice, estás estresado, oye, pues relájate, y la persona de verdad que tiene toda la voluntad y dice, yo no quiero estar más así, yo no quiero seguir así, pero no puede. No puede, ¿por qué? Porque su bioquímica no se lo permite. Por lo tanto, fijaros que qué positivo es ese tipo de pensamientos y ese tipo de emociones que las personas vivieron. O sea, ese estudio nos permite comprobar que es así. Y ya de hecho, un doctor también en la Universidad de Harvard, el señor Benson, también lo acuñó con el nombre de beneficio recordado y midió qué pasaba en el cerebro cuando tú recuerdas momentos positivos. Uy. Vale. Otra de las herramientas, sobre todo en un momento que nos llega de choque o que vamos a una reunión o que vamos a presentar un proyecto que nos tiene en ese estado de estrés o en ese estado de no saber qué va a pasar y ese cortisol está aumentando en nosotros, pues hay una respiración que la llamamos la activación de MT o dimetiltriptamina. ¿Qué pasa con esta respiración que activa la DMT? Digámosle DMT, así es más fácil para nosotros, ¿no? La activación de DMT lo que hace es que nos ayuda a disminuir los niveles de cortisol. No somos conscientes, la mayoría de nosotros, del gran poder que tiene la respiración. Aprender a respirar y sobre todo a ponerla a nuestro favor nos ayuda a quitarnos mochilas y cargas de encima impresionantes. Cuando dejamos que la respiración se lleve a aquellas emociones que nos están causando malestar, la sensación que nos queda es de verdad que maravillosa porque nos hace la vida más llevadera. La respiración es una gran herramienta. ¿Por qué la figura? Porque nosotros decimos que no es lo mismo prepararse para correr 100 metros que para correr una maratón o un triatlón. Por lo tanto, hay medidas que nos ayudan en el momento que está ocurriendo próximo,
que es como el de la bioquímica que acabamos de ver, recordemos momentos agradables porque nos ayuda a cambiar ese estado de ánimo, y la respiración también. Veréis que aquí hay unas iniciales, hay algunos de vosotros que ya habéis estado con nosotras con esta respiración en algún momento, pero la vamos a recordar. La B quiere decir boca y la N quiere decir nariz. La primera letra quiere decir por donde cogemos el aire y la segunda letra por donde lo exhalamos. Por lo tanto, repetir esto durante todo el ciclo 3 veces nos ayudará a recobrar ese estado de tranquilidad. Porque recordemos que bajo estado de estrés estamos en el estado mental de supervivencia. Cuando mi química cambia, cuando tengo la capacidad de tener un enfoque distinto, entro en el otro estado mental, que es el estado mental de vivir en la creatividad, en la creación, en la productividad también, en el estado de flow. Fijaros que así como están estas herramientas que son a corto plazo, que las cambio rápidamente, hay una herramienta que definitivamente muy encarecidamente os instamos y os invitamos a ir desarrollando, y es la resiliencia. La resiliencia se ha medido en las personas, y curiosamente las personas que tienen una buena gestión del estrés son las personas que tienen mayor resiliencia. La resiliencia es esa capacidad de, a pesar de los inconvenientes de las caídas, levantarnos, saber levantarnos, y a pesar de los obstáculos, continuar esa resistencia en una situación. Por lo tanto, para poder manejar esta resiliencia, se puede generar se pueden mirar desde dos puntos de vista, como planes de acción. Uno de ellos es darle la vuelta a la tortilla a esos estresores. ¿Qué significa eso? Mirar de qué manera esta situación, por eso ya de hecho muchos de vosotros, muchos empresarios, le han dado la vuelta a la tortilla a esta situación y se han reinventado. Es cuando han surgido precisamente nuevos negocios, nuevas líneas, nuevas habilidades, porque el hecho de ahora tratarnos o vernos, relacionarnos a través de una pantalla y con un distanciamiento, nos ha llevado precisamente a un nivel de creatividad, estado mental de creatividad. Mientras mi nivel de estrés sea tan alto, voy a estar en supervivencia y estaré en la queja, en el no voy a salir de esto es una tragedia, se acabó. Aquí murió mi empresa. Entonces, fijaros cómo esto tiene que ver muchísimo en cómo le podemos dar la vuelta a esos estresores y darnos cuenta, bueno, ¿qué puedo aprender de esto? Sobre todo porque el estrés llega porque no controlo, cuando pierdo esa sensación de control, y evidentemente lo que está pasando afuera no lo puedo controlar, pero lo que sí puedo controlar es lo que pasa de aquí para adentro. Sí puedo controlar mi pensamiento, sí puedo controlar mi emoción, y eso es darle la vuelta a la tortilla y decir, vale, ahora, ¿qué vamos a hacer? Sí. Y hay una parte importante también en la resiliencia. Yo creo que uno de los pilares fundamentales de la resiliencia se llama factores de protección. Mm. Factores de protección no es otra cosa sino aquello en lo que tú te refugias cuando estás pasando un momento eh, especialmente amenazante o traumático o de preocupación, vamos a llamarlo también de esa forma. Eh, Todos estamos expuestos a estos momentos y no nos libramos de vivir esos momentos. Lo importante en esto es saber a dónde puedo yo ir a refugiarme. Eso significa factores de protección. ¿Dónde me refugio? ¿Con quién me refugio? ¿Y cómo me refugio? Es importante saber. Eh, en quién me refugio es quiénes son esas personas en las que yo me puedo refugiar y en las que van a ser ese apoyo importante en esos momentos de estrés o de preocupación o de momento difícil que estoy viviendo. ¿Y qué me aportan esas personas? ¿Me aportan más estrés? ¿Me aportan más preocupación? ¿O sencillamente me aportan una caricia? No digo caricias físicas, decimos caricias, vamos a llamarla caricias del alma, aunque suene muy romántico, pero caricias de que yo sé que estoy con esa persona y me siento arropado.
Entonces, en este momento, ¿por qué decimos que la resiliencia se va construyendo a lo largo del tiempo? Porque aquí nuestra invitación es, ¿cuáles son esas personas de las cuales tú te rodeas? ¿Son personas que suman o son personas que restan? Por lo tanto, vigila que tú siempre tengas a tu alrededor personas que suman porque son las que van a ayudarte a salir de esa caída que estás teniendo y te van a dar la mano y te van a ayudar a sostenerte. Pero ahora también vamos a pensarlo de otra forma. Y en algún momento nosotros también seremos factores de protección. ¿Qué tipo de factor de protección soy para los que están conmigo, para los que están en casa, para mis hijos, para mi pareja, para mis amigos, para mis compañeros de trabajo, para mi jefe, para mis empleados? ¿Qué tipo de factor de protección soy? Y en este momento hay algo que es supremamente importante y es seguramente que tú ahora que ya empezamos la desescalada, tú quieres en este momento que esas personas con las que tú trabajas, en vez de llegar en estado de supervivencia, lleguen en fase creativa, porque así podréis salir más rápido de todo este parón que se ha tenido o esa situación que se ha vivido. Si tú quieres que esas personas que trabajan contigo lleguen en esa fase creativa, ¿cómo estás siendo factor de protección para que no tengan que preocuparse de esa supervivencia? ¿Les estás comunicando cómo los vas a proteger? ¿Les estás comunicando eh, que dejen esa preocupación de que no vas a estar pendiente de su salud? Si tú les estás comunicando, ¿cómo les vas a proteger? Si tú les estás comunicando, no te preocupes, hay gel, no te preocupes, ya estamos poniendo todos los parámetros y las divisiones que necesitas, vamos a estar haciéndote controles, se va a despreocupar de esa parte. Por lo tanto, en ese momento estás siendo factor de protección. Y esto es importante en la comunicación también, en lo que tú les estés transmitiendo a ellos. Esa parte de factor de protección es la que se va construyendo luego. ¿En dónde? Hay personas que se sienten más protegidas haciendo un paseo por la playa o dando un paseo por el bosque, por la naturaleza. Busca esos momentos en los que tú logras conectar, sobre todo momentos de conexión y que te dan serenidad. ¿Y cómo, no? No hablamos no podemos decir que el factor de protección es el alcohol o son esas fiestas, porque igual sí te llevan a un momento de regocijo y está bien, pero sobre todo momentos en los que tú puedas sentir que eso realmente es beneficioso en pro de tu salud, de tu cerebro y de tu bienestar. Mm. Y esto es lo que queremos remarcar hoy, sobre todo ya que somos empresarios, invitarte a que empieces a desarrollar tu plan estratégico para ser factor protector como empresa, como jefe, como líder de un equipo. Y evidentemente el primero que ha de estar fuerte eres tú. Tú eres el líder de tu empresa. Y como líder de tu empresa, de tu equipo, tú enseñas, no con bla, 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 enseñas con tu ejemplo, enseñas con tu gestión. Piensa que cuando todos volvamos, vas a encontrar personas, compañeros, empleados que asumen muy bien esta circunstancia, que lo han vivido bien, y hay otros que estarán asustados, que estarán desconcertados, y ahí es donde has de estar tú con tus recursos. Fíjate cuáles son los tuyos, implementa desde ahora herramientas para que tú puedas hacerle frente a estas personas que piensan, que sienten, que forman parte de tu equipo y que te permita a ti desplegar precisamente eso, un factor de protección, que no seas tú un factor estresor para tus empleados. Finalmente ahora lo que necesitamos es todos remar en la misma dirección y para eso todos tenemos que estar en fase y en estado de creatividad, de producción y en estado de flow con una bioquímica positiva. Así que este es nuestro mensaje de hoy. Terminamos de nuevo con esta frase de Ramón y Cajal. Recordad que todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro.